Descubrí. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. Hoy en Geografías recorremos la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Descubrimos cómo fue su desarrollo urbano, económico y social. Analizamos por qué la inmigración fue tan importante para su crecimiento. Y observamos cómo se modificó la relación de los rosarinos con el río Paraná. Al sur de Santa Fe se encuentra la ciudad de Rosario. Situada en la orilla derecha del río Paraná, su gran crecimiento hizo que superara en tamaño a la capital de la provincia. Actualmente es la tercera ciudad del país, con más de 1 millón de habitantes y una intensa actividad económica. La ciudad de Rosario es producto de la expansión ganadera y cerealera de mitad del siglo XIX. Para movilizar la producción de la pampa húmeda, se había trazado una amplia red ferroviaria que llegaba a los distintos puertos. La ubicación central de Rosario en este circuito fue la clave para su posterior desarrollo. A principios del siglo XX, la ciudad crecía muy rápidamente y la población se multiplicaba. Había dejado de ser un pequeño pueblo y comenzaron a aparecer mansiones y edificios comerciales de gran categoría. Bueno, pensemos que Rosario se arma fundamentalmente a través de una serie de inmigrantes que van construyendo al mismo tiempo un grupo económico fuerte y al mismo tiempo un grupo de poder local importante. Estos edificios tienen que ver fundamentalmente con algunas cuestiones empresariales e institucionales que tienen que ver con toda esta definición de una región agrícola. La arquitecta Silvia Dócola es directora del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, que depende de la Municipalidad de Rosario. Su trabajo consiste en restaurar aquellas construcciones que surgieron con la expansión de la ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX, como la Bolsa de Comercio, el edificio Minetti y los petit hoteles del Boulevard Oroño. Inicialmente, si uno revisa los diarios, en 1872 ya se hablaba de una ciudad como Chicago, cuando todavía no se sabía que esta tierra era productora de trigo. Y allí lo que importaba era esta idea de que en esta zona algo se iba a poder producir. Y fundamentalmente lo que pasaba era este surgimiento como por encanto de una ciudad en el medio de un desierto. Con posterioridad se la llama la Chicago Argentina por esta idea de lo productivo, de eclosión de la producción y esta conquista hacia el oeste. A partir de 1880 empiezan a instalarse, al mismo tiempo que estos usos productivos, una serie de mansiones que son las mansiones de la élite, de los grupos dominantes, que no son otros que aquellos hijos de los primeros inmigrantes que se instalaron en la ciudad. Así como la burguesía urbana se concentró alrededor del núcleo original de la ciudad, tierra adentro, la orilla
se dejó para construcciones relacionadas al transporte y almacenamiento de granos. Desde su origen, el puerto y el ferrocarril convirtieron a Rosario en el centro de las actividades económicas del interior del país. Todo este sistema viario donde yo estoy parada es una de las, digamos, vértebras fundamentales de toda la pampa gringa, la pampa sojera, por la cual llegaba la producción al puerto. Si bien las líneas ferroviarias tenía a su vez su zona de carga y descarga y su estación un poco más al norte, donde hoy se emplaza el Parque de España, podemos establecer una relación simbiótica entre lo que fue el puerto y las instalaciones ferroviarias, porque una y otra se demandaron mutuamente para poner en explotación lo que se denominó en su momento el granero del mundo, es decir, el principal exportador de trigo de la región. El ferrocarril fue el motor de toda la puesta en producción de la zona agrícola, porque sin el ferrocarril la capacidad de producción se veía muy poco estimulada. Luego, con el desarrollo de la actividad industrial, la instalación de fábricas en la costa del río Paraná dio origen a barrios obreros, como el que surgió de los alrededores de la refinería argentina de azúcar, construida en 1853. Es probablemente uno de los lugares donde primero se produjo el fenómeno de concentración de trabajadores por la cantidad de obreros que tenía, por el trabajo infantil, que era muy característico en la fábrica. Además, el hecho de que haya habido una alta concentración de obreros acá incidió directamente en la creación de esta urbanización que se conoció como barrio Refinería, que era por antonomasia uno de los barrios más importantes de obreros, que tuvo características muy particulares. Por un lado es absolutamente cosmopolita, es decir, hay obreros de las más diversas nacionalidades trabajando aquí, y como son inmigrantes, sus condiciones, sus lugares de vida son predominantemente los conventillos. Con el tiempo, los barrios del sur y del norte de la ciudad concentraron a la población de menores ingresos. En medio de estas zonas comenzaron a aparecer villas miseria. La población de mayores ingresos se mantuvo en el área céntrica y al oeste de la ciudad. Los límites de Rosario se extendieron, formando una mancha alargada sobre la costa del río. El proceso de crecimiento y transformación de la ciudad no es en lo esencial distinto a los fenómenos de crecimiento urbano. La ciudad en este momento tiene un sector bastante definido en el centro de la ciudad que constituye la zona más, el casco histórico, digamos, la zona más tradicional, y a partir de allí áreas de expansión. El crecimiento urbano fue una consecuencia del sorprendente incremento de la población. En 1869, Rosario contaba con 20.000 habitantes, mientras que 55 años después alcanzó los 220.000, lo que la convirtió en la segunda ciudad más importante del país. A principios del siglo XX, en Rosario el 47% de la población era extranjera. No había nacido en Argentina y mucho menos en Rosario. Entonces estamos hablando de casi la mitad de la ciudad proveniente de otros lugares. La mayoría de los extranjeros que llegaron a Rosario a principios del siglo XX eran italianos, españoles, árabes y japoneses. Dada la gran afluencia de extranjeros, se crearon conventillos, casonas viejas subdivididas en unidades menores que albergaban a las familias inmigrantes. Algunos de los conventillos se organizaron por nacionalidades. Los más grandes tenían alrededor de 90 habitaciones, 2 picos de agua y 2 letrinas, y llegaron a hospedar a 400 personas. Históricamente, el crecimiento de Rosario se dio a espaldas del río. Toda la costa se había dejado para la función portuaria e industrial. Por eso, el hecho urbanístico más significativo de las últimas décadas fue la integración del río Paraná a la ciudad.
se construyeron numerosos parques, se recuperó la costanera y se inauguró el puente Rosario Victoria. En las últimas décadas esto se transformó muy aceleradamente a partir de un proyecto de urbanización que trabajó sobre la hipótesis central de recuperar estos terrenos para el uso de la comunidad local, de la sociedad local. Y efectivamente, hace 50 años acá había vagones, vías, playas de maniobra, operaciones de carga y descarga. Yo diría que durante mucho tiempo la relación casi excluyente del rosarino con el río tenía que ver con el comercio, con el puerto, con la actividad productiva, y ahora cada vez más se relaciona también con cuestiones que tienen que ver con la recreación, el esparcimiento, y en ese sentido es muy novedoso. La ciudad de Rosario surgió como un pequeño puerto y adquirió importancia en la segunda mitad del siglo XIX. El auge del comercio y la exportación de cereales la convirtieron en el granero del mundo. Su crecimiento demográfico y urbanístico se dio de forma acelerada. Inmigrantes provenientes de otras provincias y del exterior llegaban a esta ciudad en busca de fuentes de trabajo. Las sucesivas crisis económicas que vivió el país golpearon a Rosario, generando altos índices de desocupación y pobreza. Desde hace varios años, el gobierno municipal ha puesto en práctica diversos planes sociales para integrar a los sectores de menores recursos. Rosario, una ciudad en permanente transformación.